Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. El tema que hoy tocaremos es el referente a las propuestas que realizaron diversos egresados e invitados el pasado miércoles 23 de mayo en la Cámara de Diputados, en el foro Propuestas para resolver la problemática del país. Es en el sentido que este evento fue realizado para festejar el Día del Politécnico, que fue el 21 de mayo, ya que en 1980 se institucionaliza ese día, considerando que es el día en el cual nace Lázaro Cárdenas del Río, quien hace 82 años fundó el Instituto Politécnico Nacional. Los egresados politécnicos organizados convocamos cada año a conmemorar mediante un foro temático en el cual se analicen y propongan soluciones a los problemas nacionales, propuestas que damos curso en comisiones del Legislativo y en las diversas áreas correspondientes del Ejecutivo para que éstas sean tomadas en cuenta en la realización de políticas públicas y acciones de gobierno. Debo aclarar que nuestras propuestas son de la sociedad civil, las cuales no tienen colores partidistas. Hoy nuestro país vive un proceso electoral intenso. Hemos escuchado las propuestas de programas de gobierno de los candidatos a presidentes de la República, senadores, diputados, gobernadores, jefes de gobierno, alcaldes y presidentes municipales, por todos los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, en todas las modalidades, tales como entrevistas, programas radiofónicos, televisivos, prensa escrita, revistas, foros, debates y demás. Todos de alguna manera sabemos cómo piensan y qué proponen estos candidatos, pero es indispensable que todos ellos sepan cómo pensamos y qué proponemos nosotros para resolver los problemas que hoy tiene el país, con la finalidad única de que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta para las siguientes administraciones. Pues nosotros los ciudadanos somos quienes sufrimos directamente las consecuencias de la ineficiencia gubernamental. Nuestro propósito es ayudar, pues, para que el divorcio entre gobierno y población, que a nadie beneficia, termine de una vez por todas. Debo mencionar que entre los foros realizados se encuentran el de Seguridad Pública, Estado de Derecho y Derechos Humanos, que para conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, propusimos que tanto la Ley de Seguridad Interior como la Constitución de la ciudad fueran revisadas minuciosamente para que estas leyes sirvan a la población y no sean para servirse de ella. El resultado fue que la Ley de Seguridad Interior se discutió más a fondo y la Constitución de la Ciudad de México fue imputada debido a que el 60% de los constituyentes fueron nombrados por el gobierno de la Ciudad de México en funciones. Otro foro fue el de Industria, Empleo y Migración, donde concluimos que el país debe impulsar el desarrollo industrial que genere empleo bien pagado con seguridad social, la cual evita la migración a otros países, pues aunque los sueldos son más altos en ellos, el trabajo de los mexicanos genera riqueza fuera de México cuando esa fuerza laboral debiera generar la riqueza en el interior de nuestro país. Para ello, el gobierno debe establecer políticas públicas para la tecnificación del campo y facilitar el establecimiento de la industria y protegerla de la delincuencia organizada, la cual tanto daña a nuestra población. En materia de seguridad pública, hemos propuesto fortalecer a la Agencia Espacial Mexicana para que desarrolle nanosatélites que tengan funciones de vigilancia dentro del territorio nacional, como en aguas patrimoniales. Nuestro país es un gran territorio, cuenta con uno de los más altos índices de asolamiento y vientos constantes. Es idóneo para generar energía limpia mediante celdas fotovoltaicas y generadores eólicos, con la finalidad de disminuir el uso de combustibles fósiles y de esta manera disminuir la contaminación ambiental, además de dar uso más eficiente al petróleo. La sociedad gasta grandes cantidades de dinero mediante sus impuestos para que las instituciones de salud atiendan enfermedades que afectan a gran porcentaje de la población, como es la diabetes e hipertensión arterial, enfermedades que son resultado del sedentarismo que provoca a su vez obesidad. Por esto es indispensable que la población tenga tiempo e instalaciones públicas para practicar deportes con alimentación sana, lo cual se puede lograr implantando horarios escalonados de ingreso y salida a centros de trabajo. En educación básica y media es muy importante que los maestros y padres de familia interactúen responsablemente para la formación temprana de la niñez y adolescencia. En los niveles medio, superior y superior, los jóvenes deben tener una conciencia plena de su responsabilidad tendiente a ser ciudadanos productivos. Esta conciencia tendrá como base la formación sólida de su niñez en todos los aspectos. La infraestructura en todos los órdenes es indispensable para desarrollar
La industria y el comercio, el turismo es una actividad en la cual el país tiene gran vocación, pues aparte de las remesas que los migrantes envían a sus familias y el petróleo extraído del subsuelo mexicano, este es uno de los principales fuentes de divisas y es inagotable, contrario a la condición finita del petróleo y las dificultades cada vez mayores que los migrantes sortean para permanecer en nuestro vecino del norte, además de las amenazas de Trump de gravar el envío de divisas hacia nuestro país. Las condiciones naturales de México son en general benéficas, pero vivimos en zona sísmica, ya que la costa del Pacífico se encuentra rodeada de placas tectónicas como la continental y la placa del Pacífico, lo cual es circundada por el llamado cinturón de fuego, del cual forma parte las fallas de Coco, San Andrés, el Caribe y Rivera, todas ellas activas provocando sismos frecuentes e intensos. Los recientes sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 han provocado daños irreparables, como son la pérdida de vida, pérdida de salud y del patrimonio en grandes ciudades. En la mayoría de las ocasiones, las fallas estructurales de las edificaciones se deben a deficiencias de construcción, muchos de ellos debido a la autoconstrucción que se hace sin criterios sismoresistentes y por la ausencia de reglamentos de construcción municipales, regionales o estatales y sus normas técnicas complementarias acordes a las condiciones naturales. Con base en el artículo 115 constitucional, los municipios deben contar con un presupuesto para realizar estudios sísmicos de sitio, estudios de mecánica usual, los riesgos geológicos, riesgos de tsunamis y demás riesgos, como pueden ser huracanes, deslizamiento de laderas, inundaciones, sequías, explosiones, entre otras, que todo el territorio nacional esté normado en ese rubro como medidas preventivas y abandonar las prácticas actuales que son reactivas ante desastres en la aplicación del Fonden, que en ocasiones su aplicación no es del todo transparente ni efectiva. Si conocemos el problema, podemos tener remedio para que eso suceda. En esta ocasión hemos recibido propuestas de que aquí serán expuestas, para lo cual nuestros invitados nos acompañan. Bienvenido Gerardo. Qué gusto de nuevo. Bienvenido Gracias. Guillermo Casar. Bienvenido Arturo Palencia. Tanto Gerardo como Arturo son egresados politécnicos y nos hace el honor de acompañarnos aquí un amigo Puma, Guillermo Casar. Entonces quisiéramos, de allá para acá, Arturo, ¿qué propusiste y qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues antes que otra cosa, Marco, agradecerte la oportunidad que nos das y el esfuerzo que has dedicado a llevar a la opinión pública este tipo de comentarios que a través de todos los cuerpos académicos, de los cuerpos empresariales y en ocasiones a través de los cuerpos gubernamentales, porque aquí también hay quien trabaja en gobierno y quien también puede levantar la mano para hacer algún señalamiento en pro de la mejora nacional. Yo tuve la oportunidad de presentar en la Cámara de Diputados el tema de la investigación en México, porque no se puede concebir un pueblo absolutamente libre si no está educado. No se puede concebir una democracia si no hay educación. Entonces los señalamientos que hicimos pues van encaminados a fortalecer nuestros cuerpos educativos desde la educación primaria hasta el posgrado. Nos enfocamos en el tema del posgrado, señalamos que en un país de 120 millones de habitantes, el Politécnico Nacional solo registra 1.900 investigadores, pero solo 775 están en el CINVESTAP, que es nuestro órgano máximo de investigación en el Politécnico. El resto lo ocupan, ojo, plazas de investigación, pero no necesariamente están haciendo investigación. En muchas escuelas superiores hay plazas de investigación que son las plazas de tiempo completo, pero no están haciendo investigación, solo tienen una plaza. Sin embargo, concedamos que tenemos 1.900 investigadores en el Politécnico. La UNAM reporta 4.000. Juntos los dos hacen el 85% de la investigación de un país completo. Quiere decir que no tenemos investigación en el país. No existe. ¿Y qué significa que no tengamos investigación? Que no hay desarrollo tecnológico en el país. Y si no hay desarrollo tecnológico,
lo que estamos haciendo es consumir, y no otra cosa, la tecnología que nos dan los europeos, los americanos y los asiáticos. Entonces, deberíamos de poner mucha atención de ahora en adelante, a través de los esfuerzos que estamos haciendo, en revisar en verdad los planes de estudios en las universidades públicas principalmente. Un señalamiento que hicimos y que convendría resaltar es que deberíamos de empezar a evitar los discursos demagógicos, en los que cuando hemos platicado con los políticos nunca terminan en loas, en que la UNAM y el Politécnico, los mejores ingenieros, los mejores profesionistas, pero solo a nivel del discurso, porque ya en la praxis vemos que en los gabinetes, al menos de los 2 anteriores gabinetes de Calderón y ahora de Peña Nieto, no tenemos politécnicos en sus principales esferas. Entonces, no queda más que concluir que es meramente un discurso demagógico, porque en la praxis no se da. Pero también hay que reconocer que nuestros egresados, en las currículas del Instituto Politécnico Nacional, y me atrevo a decir también que en las currículas de la universidad, se pone muy poca atención en la investigación, ¿no? Y los resultados los tenemos, y se pone muy poca atención también en las materias que tienen que ver con el desarrollo de humanidades, administración, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos produciendo como universidades públicas? Estamos produciendo mano de obra, y peor tantito, mano de obra barata, mano de obra que sirve para que, no debería decirlo, pero algunas universidades particulares que a veces se convierten en las preferidas de los presidentes, sean quien ocupan esos puestos y a nosotros nos relegan. Entonces, bueno, tendríamos o valdría la pena hacer una revisión de nuestras currículas académicas y, ¿por qué no?, desde la educación primaria, y ver en dónde necesitamos hacer cambios urgentes. Muy bien, mi señor Arturo. Y aquí entramos al terreno de los universitarios, mi señor Guillermo. Sí, definitivamente la problemática es real. De hecho, pues bueno, estamos tratando de que pues eso no suceda, ¿no? Claro. Y pues todos los esfuerzos que tanto ustedes como politécnicos como nosotros como universitarios, pues buscamos precisamente que pues esta situación se vaya de alguna forma mitigando, ¿no? Buscando pues evidentemente el cómo resolver esta situación. Tendremos obviamente un gran problema, pero también yo considero hay que ser también un poco positivo en cuanto a esta problemática, ¿no? Queda claro que a pesar de pues, todo lo que tenemos en contra, lo estamos haciendo, ¿no? Y aunque seamos pues una cantidad pequeña, ¿no? Con respecto a pues el mismo país y los demás estados y pues de forma internacional, de alguna manera somos referencia internacional en muchos rubros, ¿no? Y bueno, podemos señalar que pues dentro del contexto regulatorio, tenemos ahorita pues un avance que a lo mejor no es el que queremos, pero de alguna forma está funcionando, ¿no? Sobre todo en conceptualizaciones dentro de nuestras áreas de las ingenierías, en donde pues estamos trabajando en cómo de alguna forma resolverlo, haciendo las normas, los estándares o reglamentos y las leyes que estamos necesitando nosotros como profesionistas. Muy bien, mi estimado Guillermo. Vamos a un corte y regresando seguimos con el tema. Muy bien. I wanna try it all, I wanna take
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien. Pues mi estimado Guillermo, quedamos en la normatividad. Sí, definitivamente nosotros como especialistas en el campo visualizamos claramente qué es lo que nos está faltando, ¿no? Queda claro que pues muchas veces pensamos que México tiene pues una normatividad pues un poco atrasada, pero no es tan así. Yo cuando empecé a meterme a la realización en los grupos de trabajo con todos mis compañeros, grandes equipos en donde se vierte y se vertirá mucha experiencia, en donde, bueno, se conjunta el gobierno, se conjunta academia, se conjunta, obviamente, iniciativa privada, constructores, operadores, fabricantes, y entre todos, pues, creamos estas normas, ¿no? Evidentemente, el tema, pues, fundamental ahorita, desde el contexto, pues, planeta, pues evidentemente es el tema medioambiental. Y ahorita, bueno, pues dentro de todo ese gran bagaje de normas de eficiencia energética que tenemos desde los años 90, en donde el maestro Don de Buen y el doctor David Morillón empujaron, realmente es digno de mencionarse, porque en su momento, y sigue siendo, referencia internacional. Entonces, cuando nosotros nos tocó participar en la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica, veíamos a las certificaciones internacionales como el camino, pero cuando nos dimos cuenta de que las certificaciones pues, son buenas referencias, pero realmente para cada particularidad de cada país se convierten en caras y poco prácticas. Entonces, dentro de ese contexto nos dimos cuenta que teníamos que hacer normas realmente para cada uno de los países. Cuando empezamos, regresamos de ese gran esfuerzo de la CCA, en donde México, Estados Unidos y Canadá daba, digamos, sus problemáticas, sus retos y sus oportunidades dentro del contexto
de la cuestión del cambio climático y el calentamiento del planeta, vimos que teníamos que hacer una norma que superara y por mucho a todas las certificaciones internacionales que se tenían. Y entonces generó la 164, la norma de edificación sustentable, la cual fue una norma generadora de otras normas. Y de ahí se desprendió la norma de centro de datos de alto desempeño, la norma de comisionamiento, la norma de modelado de información para la construcción MIC, que es modelaje BIM. Y ahorita pues estamos trabajando con la de gerencia de proyecto, la PEI, ¿no? Que es administración de proyectos de edificación e infraestructura. Entonces realmente aterrizando el punto, vemos por ejemplo una enorme necesidad de difundir esto, porque vamos a tener campos como por ejemplo el ahorro energético. En zonas del país vemos que de forma pobre se utiliza por ejemplo la energía solar. Y si nosotros vemos que Alemania tiene 5 veces menos aislamiento que México, obviamente es un potencial que tenemos enorme. Claro. Entonces, evidentemente, hay que analizar bioclimáticamente hablando en donde estemos nosotros manejando. Y desde que yo era estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, mis grandes profesores me enseñaron, obviamente, toda esa gran, digamos que oportunidades que se tenían. Yo me acuerdo que lo primero que llegó en mi mundo fue las plantas maremotrices, ¿no? En donde teníamos una diferenciación del oleaje de 10 metros, podíamos meter una maremotriz en la zona de Baja California Sur. Y así empecé yo a adentrarme, y cuando me doy cuenta de lo de la energía solar, y luego descubrí la energía eólica, ¿no? En donde pues sí, definitivamente la zona de Oaxaca es idónea por la velocidad de viento que se tiene, y en diferentes regiones de México, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas estas normatividades que se han generado a partir de esto son hoy por hoy referencia mundial, y tenemos que, dentro de nuestra limitación que tenemos en cuanto a la investigación, pues están haciendo grandes cosas, ¿no? Realmente los reglamentos que tenemos, pues sí, tienen obviamente su problemática derivado de que no tienen la suficiente base de normas. Claro. Y las leyes peor, Así porque es. muchas veces lo que vemos nosotros es que se hace la ley, pero no tiene el soporte reglamentario ni normativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como gremios, más allá de politécnicos y universitarios, todo México, seguir construyendo esa gran base de normas, las cuales nos van a dar de alguna forma práctica lo que se requiere en el país de forma real, sobre todo en términos de cambio climático y calentamiento del planeta, que hoy estamos viviéndolo, derivado obviamente del abuso que estamos teniendo con el planeta, ¿no? Claro, y aquí también la propuesta sería en el sentido de que los profesionales conozcan toda esa normatividad, porque la normatividad es poco conocida a nivel, por ejemplo, de la formación profesional de los ingenieros, de los arquitectos. Las currículas de las escuelas deberían tener algo referente a normatividad, a procesos ya en la práctica profesional, y eso dará como resultado que tengamos ya esa mentalidad de normas para saber que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Claro. La calidad en este caso sería lo que podríamos definir. Y hablando de calidad, mi estimado Gerardo, tú comparas China con México. Si China puede, ¿por qué los mexicanos no podemos? A ver, ¿en qué te basas para sustentar esa tesis? Sí, bueno, yo agradezco la oportunidad del Consejo de Egresados, porque estos foros que se hacen son los foros indispensables donde se vierten las propuestas. Sí, claro. Nada gana el país estarse quejando de los múltiples problemas e ineficiencias que tenemos si no hay propuestas. Y quien tiene que dar las propuestas
pues tienen que ser las academias, tienen que ser las asociaciones profesionales que tienen la experiencia, el conocimiento y, ¿por qué no decirlo?, tienen el amor a la patria para poder vertir el esfuerzo de sus años de trabajo y conceptualizar un proyecto de nación. Bueno, yo introduje el tema de China por razones obvias. Lo que efectivamente dijiste es, si China ha podido sacar de la pobreza a 785 millones de chinos, que representa el 97% de sus pobres, ¿por qué México no va a poder? Hay una ciencia de la economía, porque no solo se trata de tomar acciones con mucha voluntad de resolver los problemas, hay que tener una ciencia para poder hacer prosperar una nación. Por supuesto, lo que estoy completamente de acuerdo con la traba que tenemos con la investigación en el país. No la hemos definido, no la hemos orientado, no se le ha apoyado suficientemente. Hay cierta simulación en esta investigación, pero tratemos de, para mirar lejos, subámonos en los hombros de gigantes. China lo que ha venido haciendo en los últimos 25 años ha sido una política dirigida a aumentar las capacidades productivas del trabajo. Y lo ha hecho en base primero a una política de crédito. El Estado regula estrictamente el crédito, tiene un sistema de banca nacional y el crédito se dirige hacia los sectores que el Estado determina que se tienen que dirigir. Por eso se le dice que los chinos dicen, nosotros somos socialistas con características chinas. O sea, el Estado tiene un peso. Se permite la iniciativa privada, hay inversión extranjera, pero el Estado tiene ese mecanismo de regulación estricto que es el crédito, tiene que tener una dirección. Y la construcción de infraestructura está totalmente planificada en cómo hacer más eficiente la economía. Por ejemplo, China tiene la red de ferrocarriles rápidos más grande del planeta. Eso lo constituyó en menos de, tiene 20 años, 25 años construyendo ferrocarriles, pero los últimos 8 años han sido insólita la velocidad a la cual ellos construyen ferrocarriles. El ferrocarril lo construyen completamente ellos, ¿no? O sea, el material rodante, las máquinas de alta velocidad, los vagones, por supuesto, el tendido de vías, todo es ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que implica? Lo que traté de mostrarles en este foro es, cuando uno se transporta en ferrocarriles, no se trata solo de mover, desplazar gente y carga de un punto A a un punto B. Lo más interesante es el corredor de desarrollo que se establece con una conexión ferroviaria. La conexión hace eficaz, hace eficiente ese transporte, pero hay toda una capacidad de infraestructura en ese tramo que empieza a aumentar su densidad por kilómetro cuadrado, su densidad de infraestructura que permite la instalación de empresas, corredores de desarrollo. Y ese concepto, la ventaja enorme que hemos visto con China, es que ellos, este modelo que ha sido tan exitoso, lo están compartiendo. La franja y la ruta, como ellos le llaman, o la ruta de la seda, es un proyecto mundial que ya engloba más de 70 naciones. Hay más de 30 instituciones mundiales que están cooperando. Por ahí en los periódicos de una forma irresponsable se dice, bueno, es que la ruta de la seda realmente no se la ha invertido. Y yo digo, no han visto las cifras. Lo que está invertido actualmente en la ruta de la seda representa 15 veces lo que fue el Plan Marshall para poder reconstruir a Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Es una cantidad de dinero inmensa que se ha invertido en mejorar la infraestructura. Todas las naciones se van integrando la idea de la ruta es conectar desde el extremo oriental de China hasta Europa, toda Euroasia, en un puente terrestre. Y luego extenderlo a través de una ruta de la seda marítima a los otros continentes. Y ahora se habla de la ruta de la seda digital, donde se están realmente globalizando todas las comunicaciones en el mundo. Ya se habla de la ruta de la seda espacial, donde las agencias espaciales de Euroasia y de Estados Unidos y las agencias espaciales latinoamericanas se van a unir también en un trabajo conjunto y estamos presenciando el surgimiento de un nuevo mecanismo de cooperación que ha sido muy exitoso. Lo que pasa es que América Latina y México, como un país tan importante en América Latina, hemos estado dudando entrar o no. Hemos estado dando
pequeños pasos, pero no son definitivos. Por ejemplo, algo que mencioné brevemente en el foro es México tiene una necesidad de infraestructura ferroviaria. Es algo indispensable. Y no podemos partir simplemente de reconstruir nuestro sistema ferroviario tradicional. Hay que poner trenes de alta velocidad. Hay que colocar una infraestructura portuaria, porque México es un paso obligado de un océano para otro. Podemos hacer que el país, el sureste, se empiece a conectar a través de esta ruta de la seda marítima a todo un sistema de comercio mundial. Yo creo que si se ven la realidad nacional dentro de esta perspectiva mucho más amplia, podemos encontrar cuál es el papel que vamos a jugar, porque naturalmente que ese potencial que tiene México, que la población sabe que existe, solamente se va a poder aprovechar si hay un proyecto que no solamente está inscrito dentro de las fronteras. Yo creo que el papel de México en este momento es asumir que va a formar parte de este proceso mundial de infraestructura, de inversión a gran escala, y no pensar en pequeño, no pensar en los pequeños proyectos adecuados a una economía que tiene muchos rezagos. Hay que pensar en grande, como los chinos pensaron en grande, y ahora les resulta, los frutos que están cosechando es que ellos tienen una muy alta productividad, tienen un nivel salarial que ha aumentado mucho porque la productividad ha crecido. Entonces, yo considero que sí hay un camino, hay motivos para ser optimistas. Claro, tenemos una cantidad, un potencial enorme de juventud que podemos emplear en estos grandes proyectos de infraestructura, puertos, agua, energía, telecomunicaciones. Simplemente es colocar a México en el lugar que corresponde. Eso es lo que quería. Bien. Eso podríamos pensar que el buró que administra o que gobierna China también es un buró formado por ingenieros en su gran mayoría. ¿Eso ayuda? Bueno, el propio presidente chino, Xi Jinping, es un ingeniero agrónomo con maestría en producción de semillas. Por cierto, su maestría la estudió en los Estados Unidos. Conoce bien el sistema estadounidense y quien toma las decisiones en China, estos consejos que hay, esos consejos ciudadanos, consejos municipales, siempre hay la presencia desde ingenieros, siempre hay gente de ciencia, porque las decisiones se tienen que tomar en base a un principio de eficiencia, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Claro. Pregúntale a Fabiola si ella tiene y si no tiene propuesta, pues te vienes tú. Perdone. Porque ya Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Fabiola, bienvenida. Gracias. Pues nos quedamos con el tema de la ruta de la seda con su amigo Gerardo Castilleja. Tú quieres abundar sobre ese tema. Así es, y trasladarlo al caso mexicano. En el caso de China, ellos están comprometidos en un plan o en un proyecto de innovación en la ciencia, de invertir fuertemente en los procesos productivos y por supuesto todo esto a mejorar la calidad de vida de su población y sacar a tantos millones de gente de la pobreza extrema. Para traerlo aquí a México, nosotros hablando sobre banca nacional y crédito, porque es muy interesante pensar que China puede venir al país e invertir, no solamente China, sino cualquier otro país, e invertir fuertemente en infraestructura, eso sería fabuloso. Pero la idea tendrá que preguntarnos o hacernos a nosotros mismos la pregunta de cómo podemos hacerle para que nosotros emitamos ese crédito, ¿no? Y para empezar debemos de tener crédito nacional y para eso en nuestra propuesta o la propuesta que se hace en este momento es que el Banco de México deje de ser una institución privada prácticamente para convertirse en un banco nacional. En un banco cuya misión no sea la de vigilar la inflación, sino la de emitir crédito barato para la producción de un solo dígito de tasas de interés a largo plazo y que sea dirigido a través de la banca comercial para financiar esos proyectos que tanto se están necesitando en el país, ¿no? Ferrocarriles, agua, otros medios de transporte, electricidad, alimentos, a donde tiremos la piedra hay una necesidad y una necesidad de invertir fuertemente. Entonces, esa sería el aterrizar esta idea de la franja y la ruta aquí en México, cómo podemos ser parte de ella y cómo nosotros generar nuestra propia inyección de crédito, ¿no? Hacia ese tema. Muy bien. Entonces, la propuesta es que el Banco de México, que ahora es regulatorio, se vuelva en una institución de crédito, así como crédito para el desarrollo. Así es. Tomando ejemplo de la banca hamiltoniana, de cómo se formaron los Estados Unidos en una potencia industrial, como China lo está haciendo en esta medida, tomando ese mismo ejemplo, ¿no? Correcto. Una banca de primer piso y los comerciales serían de segundo Así piso. Así es. Correcto. Ahora, a lo mejor vendría un punto muy, a veces quisquilloso, que es el que se maneja muchas veces, que entonces las reservas tendrían que ponerse a trabajar. Sí, bueno, las reservas ahorita están sirviendo solamente para equilibrar la divisa y cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la producción. Hay una ley que se denomina Glass-Steagall y que cuando los Estados Unidos la derogaron en el periodo de Clinton, pero en realidad desapareció cuando Nixon separó el dólar del oro. Esta ley lo que determina es que se separa la banca comercial de la banca
de inversión. Entonces, cuando tenemos este crédito nacional que ya generamos, que ya somos soberanos y estamos emitiendo nuestro propio crédito, luego tenemos ese segundo paso, ¿no? de transmitir ese crédito hacia los procesos productivos a través de una banca saneada que no está dedicada a especular, ¿no? Sino que ya con esta separación forzosa por ley, vamos a dirigir toda esa posibilidad, porque de eso se trata, ¿no? El crédito, a final de cuentas, es la creencia en el futuro, en este caso, en el futuro y en las capacidades productivas de la población mexicana, ¿no? Entonces, pondríamos todo ese potencial a trabajar. Entonces, esa es la verdadera función de una banca, ¿no? Una banca productiva. Perfecto. Entonces, de alguna manera, eso sería encaminarnos a la economía física. Así es, sí. Sí, transferimos en el tiempo de una economía productiva, de una economía física, de una economía que produce verdadera riqueza, que está centrada en la innovación, pensando en el futuro, en lo que se llama la frontera, en todas estas cosas que promueven y generan verdadera riqueza. Y transcurrimos de esos procesos en el pasado, no me refiero a México, sino a nivel internacional, a procesos postindustriales, ¿no? Donde ya nos convertimos en economías de servicios, economías, cualquiera que tiene trabajo en el sector de servicio, pues está agradecido porque tiene trabajo, ¿no? Pero hablando de hacer crecer a la nación, de tener objetivos grandes, no es con una economía de servicios o incluso servicios económicos, que es lo peor, ¿no? Dirigidos hacia la banca, dirigidos hacia los futuros, los derivados y cualquier tipo de proceso especulativo. Entonces, cuando hicimos ese transcurso a perdernos, ¿no? Como estamos viviendo en el Occidente en este momento, se perdió la brújula, ¿no? Sobre qué es lo que podemos hacer, qué es lo que necesitamos hacer, pensando en cuántos somos de habitantes y cuántos vamos a ser en el futuro. Una economía que sostenga eso. Entonces, tenemos que dar unos pasitos hacia atrás, acordarnos cómo es que eso funciona. Muy bien, perfecto. Tenemos como 3 minutos para hacer algunos comentarios finales. Se los reparten. ¿Quién inicia? Díganos. Bueno, empezaría comentando que pues tenemos que empezar a ver de qué forma los protocolos de investigación se dirijan hacia las necesidades del país y entendemos que pues la base o el arranque pudiera ser pues con las necesidades que tenemos en el hoy, ¿no? Y hay que buscar dentro de pues esa participación en la creación de las normas, estándares y reglamentos y leyes que se requieren tanto en la academia como en el gremio, de forma mancomunada, la experiencia junto con la investigación, crear normas que de forma práctica realmente funcionen para el país. Yo creo que ese es el punto fino, porque muchas veces las normas pues son de alguna forma detenidas y pues no se llevan a cabo, derivado de que pues no hay esa sinergia entre academia y obviamente la iniciativa privada, ¿no? Perfecto. Ahora, esa normatividad nos ayudará un poquito a tener elementos de planeación más importantes, porque en el país no hay mucha planeación. ¿Qué opinas, mi señor Arturo? La autosustentabilidad no la da una condición geográfica, la da la educación. China ha invertido y ha puesto sus esfuerzos en la educación. Y China no solo es mano de obra barata, China también es investigación. Nosotros deberíamos de copiar el caso de China. Deberíamos de generar mano de obra y, ¿por qué no?, empezar a hacer investigación. Pero no se concibe la investigación si no se refuerzan desde los niveles más básicos de educación, los currículos y las verdaderas intenciones. Muy bien.
Ahora, bajo este esquema, entonces estaríamos de acuerdo en que bajo la similitud en un momento de la historia de la economía china, ¿no? El desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, el desarrollo agropecuario, pues China ha despegado y nosotros seguimos en un estatus atrasado. O sea, hay otros ejemplos como Corea del Sur, etcétera, Brasil, etcétera, ¿no? Alemania, Japón de la posguerra, etcétera. Bajo ese esquema tendríamos entonces que pensar en que el esfuerzo nacional debe de redoblarse con base en la educación, la investigación y una economía una economía física, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, pues vamos con esas propuestas que ustedes amablemente nos han hecho en esta ocasión. Seguramente habrá más programas para poder desarrollar más estos temas y algunos otros. Y pues les agradezco a los tres, a los cuatro con Gerardo, su presencia en este programa. Y ustedes, amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Hasta luego.